El adversario hizo de todo para que no vieras este video, pues lo que estás a punto de ver puede destruir su dominio. Valeria Guzmán estuvo muerta por 28 minutos y 15 segundos. Durante ese periodo, descubrió lo que Satanás intentó ocultarnos por eras. Jesús le reveló la mayor mentira del enemigo y el motivo por el cual hace de todo para impedir que ores. Lo que vio transformó su vida para siempre. Se dio cuenta de que la oración no es solo palabras. Es un arma que hace temblar al infierno. ¿Pa qué? Si alguna vez sentiste que algo intentaba distraerte cuando querías orar, lo que estás a punto de ver abrirá tus ojos. Esto cambiará tu vida para siempre. Si logras ver este video hasta el final, yo morí. Y lo que vi reveló la mayor mentira que el enemigo hizo creer a la humanidad. Mi nombre es Valeria Guzmán. Tengo 38 años y soy psicóloga en una clínica de rehabilitación en Bogotá. He escuchado cientos de relatos de personas que estuvieron al borde de la muerte, pero nunca imaginé que viviría algo así. Lo que vi del otro lado cambió mi vida para siempre. No solo me mostró la brutal realidad del mundo espiritual, sino que también me reveló el arma más poderosa que el enemigo teme desesperadamente, y que la mayoría de las personas subestima todos los días. Esta historia comienza el 14 de mayo de 2025. Recuerdo el momento exacto en que mi corazón dejó de latir. Fueron 28 minutos y 15 segundos. Ese es el tiempo que estuve clínicamente muerta. Pero lo que sucedió en ese tiempo me mostró un secreto que él no quiere que descubras. Todo comenzó como cualquier otro martes. El tráfico en la ciudad estaba insoportable y llegué tarde a mi consultorio. Mi agenda estaba llena, con sesiones de pacientes luchando contra la ansiedad, adicciones y depresión. Problemas que aprendí a abordar con conciencia, pero que en el fondo sabía que tenían raíces más profundas. A las 2:37 de la tarde, exactamente cuando terminaba una sesión, un mareo intenso me golpeó de repente. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron. Un dolor agudo explotó en mi pecho. La última imagen que tengo es de mi asistente gritando mi nombre mientras caía al suelo. Lo que vino después fue silencio. Un silencio tan absoluto que era aterrador. De repente me di cuenta de que ya no estaba en la clínica, ya no estaba en ningún lugar de este mundo. No vi el famoso túnel de luz, no escuché voces angelicales. En cambio, me encontré en un espacio inmenso, sin horizonte, sin paredes, un lugar que no puedo describir con palabras humanas. Sentía una paz abrumadora, pero al mismo tiempo una expectativa, como si algo o alguien estuviera a punto de hablarme. Y entonces escuché una voz que no venía de afuera, sino que resonaba dentro de mi ser, dándome una verdad tan intensa que parecía atravesar cada parte de mí. Valeria fue solo una palabra, mi nombre, pero en ese instante comprendí más sobre Dios que en toda mi vida de iglesia, estudios y lecturas. Su voz tenía la autoridad del universo, pero al mismo tiempo, la ternura de un padre que siempre me esperó. No vi como en las pinturas o películas. No había una forma humana que pudiera describir lo que vi. Era luz, pero no una luz como la conocemos. Te voy a mostrar lo que siempre ha ocurrido a tu alrededor, pero que tus ojos humanos nunca pudieron ver. Y en ese instante, todo cambió, como si me hubieran dado acceso a una dimensión oculta, una que estuvo allí todo el tiempo, pero que nunca percibí. Vi mi vida, pero no como la recordaba. Vi momentos en que había orado, y por primera vez entendí lo que realmente ocurría cuando lo hacía. Cada vez que pronunciaba una oración en el mundo espiritual, algo se movía. Vi sombras densas, intentando rodearme, creando muros alrededor de diferentes áreas de mi vida. Todo. Mi trabajo, mi familia, mi paz mental. Estas estructuras no eran metáforas, eran reales, eran fortalezas que el enemigo había construido con años de dudas, mentiras, miedo y distracciones. Pero cuando oraba, todo cambiaba.
Jesús me dejó ver lo que nunca había imaginado. Mis palabras, incluso aquellas que había dicho sin mucha fe, producían ondas de luz que se expandían como una explosión. Las sombras temblaban cada vez que mencionaba su nombre. Grietas surgían en esas fortalezas demoníacas, y cuando perseveraban, se derrumbaban como castillos de arena ante una ola. Pero lo más impactante no fue ver lo que ocurría cuando oraba. Lo más aterrador fue ver lo que ocurría cuando no lo hacía. Jesús me mostró momentos en que sentí el impulso de orar, pero lo ignoré. Vi cómo, en esos momentos, las sombras se fortalecían. Vi cómo el enemigo celebraba cada vez que decidía orar después, y terminaba distrayéndome con el teléfono, el trabajo o el cansancio. Entonces Jesús me dijo algo que jamás olvidaré. Ahora entiendes por qué luchan tanto para distraerte. En ese momento todo encajó. El enemigo no teme mis sermones, no teme mi música cristiana, no teme los versículos pegados en las paredes. Teme mi oración, porque cada oración hecha con fe es un golpe devastador contra su reino. Existen demonios especializados en hacer que las personas se sientan demasiado cansadas para orar. Otros expertos en llenar la mente con preocupaciones justo en el momento en que alguien se prepara para hablar con Dios. Otros se encargan de susurrar mentiras. Dios no te escucha. No estás orando lo suficiente. No estás diciendo las palabras correctas. Y vi cómo muchas personas caían en esa trampa, como yo misma había hecho tantas veces. Pero entonces Jesús me mostró algo que me llenó de esperanza. Vi oraciones de años atrás. Palabras que había olvidado completamente, aún activas en el mundo espiritual. Vi que las oraciones de mi abuela, una mujer que pasó su vida orando por su familia, continuaban destruyendo los planes del enemigo sobre nuestra descendencia. Porque lo que nadie te dice es esto: una oración nunca muere. Las palabras que pronunciamos en fe siguen teniendo efecto mucho después de haber sido dichas. Viajan a través del tiempo, derrumban los planes del enemigo y activan ángeles de maneras que jamás imaginamos. Jesús me miró y dijo: el enemigo no teme al cristiano que va a la iglesia. No teme al cristiano que lee la Biblia de vez en cuando, pero tiembla ante el cristiano que entiende el poder de la oración y lo usa. En ese momento supe que tenía que volver, tenía que contar esto a todos los que quisieran escuchar. De repente sentí que era jalada de vuelta. De forma violenta. La luz desapareció y el vacío se transformó en caos. Abrí los ojos, estaba en la sala de emergencia. Las máquinas sonaban frenéticas, mi pecho dolía. El médico gritaba mi nombre, había vuelto pero ya no era la misma. Desde ese día nunca más vi la oración como antes, porque ahora sé la verdad, y tú también. Los médicos no entendían cómo era posible. Mi corazón había estado parado por 28 minutos y 15 segundos. Para ellos no había explicación. Para mí, la respuesta era clara. Volví con un propósito. Durante días, mi cuerpo estuvo débil, pero mi mente estaba más alerta que nunca. Ya no veía el mundo de la misma forma. Cada conversación, cada momento de silencio, cada pensamiento, sabía que detrás de lo visible había algo más. Una guerra invisible que la mayoría de las personas ignora, pero que ocurre todos los días, a cada segundo. Y lo peor es que la mayoría de las personas está perdiendo esa batalla, sin siquiera darse cuenta. Lo que Jesús me mostró no solo me dejó pasmada, sino que me devastó. Me hizo entender por qué mi vida ha sido una montaña rusa de emociones, por qué ciertos problemas parecían no tener solución, y por qué tantas veces sentí que mis oraciones no funcionaban. Lo vi con mis propios ojos. El enemigo hace de todo para impedir que oremos. No nos ataca de forma obvia. No aparece con cuernos y tridentes. Su estrategia es más sutil y mucho más peligrosa. Usa distracciones, preocupaciones, agotamiento, dudas. Usa nuestra propia rutina contra nosotros. Nos convence de que orar después es aceptable, hasta que ese después
nunca llega. Jesús me permitió ver el mundo desde una perspectiva que nunca antes imaginé. Vi demonios reunidos en algo que parecían ser salas de estrategia. Eran figuras sombrías, llenas de ira y frustración, discutiendo cómo desviar la atención de las personas para que no se concentren en Dios. Si logramos que se distraigan con el celular antes de dormir en lugar de orar, fortalecemos nuestras fortalezas, añadían. Si hacemos que crean que Dios no escucha porque no sienten nada al orar, perderán fe en su propia autoridad. En ese momento entendí todo. La mayor lucha no era contra el pecado, sino contra la oración, porque el enemigo sabe algo que muchos cristianos no comprenden. Cada oración destruye su obra. Entonces Jesús me mostró algo que me dejó sin aliento: las oraciones que no hice. Vi momentos en que sentí el impulso de orar por alguien, pero no lo hice. Vi ocasiones en que pospuse hablar con Dios porque estaba ocupada con el mundo espiritual. Esas oraciones habrían sido la clave para cambiar situaciones enteras, pero nunca fueron pronunciadas. Al no ser pronunciadas, el enemigo mantuvo su terreno intacto. Sin embargo, lo que vi después me dio esperanza. Jesús me mostró que ninguna oración se pierde. Vi peticiones que hice años atrás y que pensé que Dios nunca había respondido. Pero en el mundo espiritual continuaban activas, desmoronando estructuras del enemigo que ni siquiera sabía que existían. Vi que la oración no es solo un acto momentáneo, sino una inversión eterna, algo que lanzamos en el tiempo y sigue teniendo efecto, incluso después de olvidar que lo hicimos. Entonces, Jesús me habló con una autoridad que hizo temblar mi alma. El enemigo no teme al cristiano que va a la iglesia, pero no ora. No teme al cristiano que lee la Biblia de vez en cuando. Teme al cristiano que entiende el poder de la oración y lo usa. Esas palabras ardieron dentro de mí, pues durante años creí que la oración era solo un acto de devoción, algo que debía hacer. Pero ahora veía la verdad. Orar no es un ritual. Es una guerra. Es un ataque frontal contra las fuerzas que operan en las sombras. El enemigo no teme nuestras buenas intenciones, teme nuestras oraciones. En ese momento, todo tuvo sentido. Vi cómo mi oración más simple había causado estragos en el mundo espiritual. Cada Señor, protégeme había derribado planes de accidentes. Cada Dios, entrego esto a ti, había frustrado trampas del enemigo. Cada en nombre de Jesús había liberado una explosión de poder que forzaba a los demonios a retroceder. Pero el enemigo me hizo creer que, si no oraba con palabras bonitas o por horas enteras, entonces no valía la pena. Una mentira. Jesús me mostró algo aún más profundo. Aún más profundo. Vi ángeles listos para actuar, esperando las oraciones de los creyentes. Vi demonios aterrorizados cuando una persona se atrevía a orar con fe. No por el creyente en sí, sino por el poder del nombre de Jesús que salía de su boca. Vi cómo una simple oración podía cambiar el destino de una persona, de una familia, de una ciudad entera. Pero entonces Jesús me mostró lo opuesto. Vi lugares donde la oración era escasa o inexistente, y vi cómo el enemigo reinaba sin resistencia. Vi familias enteras destruidas porque nadie oraba por ellas. Vi generaciones aprisionadas por los mismos ciclos de dolor porque nunca hubo alguien que se levantara en oración para romper esas cadenas. Vi escuelas, ciudades, países, lugares donde el enemigo operaba libremente porque no había cobertura de oración. Entonces Jesús me miró y dijo algo que quedó grabado en lo más profundo de mi alma. Lo que el enemigo más teme es la oración que aún no has hecho. Fue en ese momento que supe que necesitaba volver. La siguiente imagen que vi fue fuera del hospital. Sentí un dolor intenso y brutal. La paz absoluta desapareció. De repente sentí mi cuerpo nuevamente. El ruido de las máquinas, las voces desesperadas de los médicos, punto. Mis ojos se abrieron y supe. Había vuelto.
El cerebro debería haber sufrido daños irreparables por la falta de oxígeno, pero todos los exámenes dieron normales. «Es un milagro», susurró una enfermera. Pero yo sabía que no era solo un milagro, era una misión. ¡Pah! Las horas siguientes fueron un torbellino de preguntas, exámenes médicos y miradas de asombro, pero dentro de mí, lo que más importaba era lo que acababa de aprender. Había visto la guerra espiritual con mis propios ojos, había entendido lo que el enemigo más teme y sabía que debía alertar a los demás antes de que fuera demasiado tarde. Los primeros días después de mi regreso fueron extraños. Todo parecía igual, pero yo ya no era la misma. Podía estar en una conversación normal, y de repente sentía profundamente que algo invisible se estaba moviendo en el ambiente. Las personas hablaban sobre problemas, angustias, crisis, pero yo sabía que la raíz de todo no estaba en lo visible. Era una guerra oculta. Comencé a percibir con claridad los momentos en que el enemigo intentaba distraerme. Cada vez que sentía un impulso de orar, mi teléfono sonaba. Cada vez que quería hablar con Dios, pensamientos sobre mis pendientes invadían mi mente. Cada vez que decidía orar con determinación, el cansancio me golpeaba como una avalancha. Pero esta vez sabía que era un ataque directo, y eso lo cambiaba todo. Jesús me había mostrado que el enemigo realiza reuniones estratégicas para mantener a las personas lejos de la oración. ¡Pum! ¡Tum! 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 Vi con mis propios ojos cómo cada cristiano tiene espíritus designados para distraerlos y desanimarlos. Vi demonios especializados en hacerte sentir que tu oración no es lo suficientemente buena. Vi cómo susurraban en la mente de las personas frases como «no sabes orar bien», «Dios no te está escuchando», «deberías orar por más tiempo», «así no vale la pena». Vi cómo esas mentiras hacían que millones de personas abandonaran su vida de oración y ni siquiera se dieran cuenta de que estaban cayendo en una trampa. Y lo peor de todo, vi cómo se alegraban cada vez que alguien decía después oro y nunca lo hacía. En el mundo espiritual, había una victoria para el enemigo cada vez que alguien dudaba. Y decía esto no tiene sentido. El reino de las tinieblas ganaba más territorio. Pero lo que más los aterrorizaba era cuando alguien descubría la verdad. Porque cuando un creyente entiende el poder de la oración y la utiliza, es imparable. Esa fue la razón por la cual el enemigo intentó mantenerme en la oscuridad durante tantos años. Hizo de todo para convencerme de que mi oración era insignificante. Me vendió la mentira de que si no tenía una oración perfecta, Dios no me escucharía. Pero ahora, lo veía todo claramente. Cada oración cuenta. Cada palabra dirigida a Dios destruye algo en el reino de las tinieblas. Y ahora entendía por qué el enemigo lucha con tanta ferocidad para evitar que oremos. Jesús me mostró que la oración no es solo conversar con Dios. Es el arma más poderosa que existe, y la única que el enemigo no puede contrarrestar. A partir de ese momento, decidí que nunca más subestimaría el poder de la oración. Como intercesora, dejé de preocuparme si decía las palabras correctas, o si sonaba lo suficientemente espiritual. Simplemente oraba y el cambio fue inmediato. Sentía una fuerza que antes no tenía. Las distracciones ya no tenían el mismo efecto en mí. Las dudas ya no podían manipularme. El enemigo lo intentaba, pero yo ya conocía su estrategia. Y lo más increíble fue ver cómo mis oraciones comenzaron a transformar mi entorno. Oré por mi familia y comenzaron a cicatrizar heridas que estaban abiertas hace años. Oré por mis amigos y de repente comenzaron a acercarse a Dios. Oré por mis pacientes y vi cómo algunos de ellos encontraron paz por primera vez en sus vidas. Pero lo más impactante fue lo que vi en mi propia vida. Por primera vez, me sentí completamente libre. Jesús me dijo claramente, el enemigo no teme a un cristiano que simplemente cree en Dios. Teme a un cristiano que ora con autoridad. Y ahora yo era una de esas personas. Desde ese día, hice un pacto con Dios. Nunca más ignoraría la importancia de la oración.
Nunca más permitiría que el enemigo robara mi conexión con el cielo. Nunca más dejaría que el cansancio, la distracción o la duda me alejaran de lo más poderoso que tengo, mi relación con Dios a través de la oración. Ahora, la pregunta es: ¿y tú? Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Tal vez el enemigo ha hecho todo lo posible para mantenerte alejado de la oración. Tal vez te ha convencido de que tus oraciones no hacen diferencia, de que no tienes tiempo, de que hay cosas más urgentes. Pero ahora ya conoces la verdad. Cada oración cuenta, cada oración tiene poder, cada oración destruye los planes del enemigo. La decisión es tuya. ¿Vas a seguir ignorando la guerra invisible o vas a tomar tu lugar en la batalla? Porque te prometo una cosa. El enemigo teme la oración que aún no has hecho y tienes en tu boca la capacidad de hacer temblar su reino. Ahora lo sabes. Ahora lo sabes, el enemigo tiembla cuando oras. ¿Vas a dejar que siga robando tu oración o vas a usar tu arma? ¿Alguna vez has sentido que algo intentaba impedir que oraras? Deja un like y comparte esto con alguien que necesita saber la verdad. Suscríbete y activa la campanita. Lo que viene a continuación es aún más impactante. Ahora haz clic en este video en la pantalla, porque si esta historia te impactó, lo que verás abrirá aún más tus ojos. Nos vemos allí.